Cortinas de humo. Cortinas de humo. Sábados de 13:30 a 15 por Radio Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo les va? Nueva emisión de Cortinas de Humo. Está lluvioso en la ciudad de La Plata, este sábado de fin de noviembre, ya de cara al verano, al fin de año, al recambio legislativo, con un montón de novedades en la semana. Bueno, aquí vamos a estar con Emiliano. ¿Cómo te va, Emiliano? Todo bien. ¿Cómo está templadito? Calculo que reviviendo. Uh-huh. Bien. Un problema de hacer este tipo de programas es que, al menos desde nuestra perspectiva, en principio no podemos dar buena noticia. Tenemos que contar lo que hay, lo que viene pasando, y lo que viene pasando es lo que pasa. Queremos echar una mirada a la gestión económica y los resultados directos e indirectos desde el cierre de unas cuantas empresas. Ustedes se habrán enterado, lo vamos a repasar. Justo hubo una cadena de despidos en estas últimas semanas. Se filtró ahí algún audio de un empresario, de un poderoso empresario argentino, que en una reunión hace un análisis de las importaciones, la fabricación de la línea blanca, el acero, etcétera, etcétera. Bueno, es el dueño de Techinte. Así que le interesa, digamos, le interesa indirectamente. También se conoció un reacomodamiento tarifario, o sea, no van a bajar los subsidios a los servicios públicos, aquellos que tenemos la fortuna de cobrarlos todavía. Y también se está decidiendo en estas horas otro achique del Estado Nacional, además de, como veníamos charlando en programas anteriores, el avance en lo que son los cambios de legislación laboral. Con eso tenemos un montón para charlar. También hay alguna cuestión de política internacional. Ahí queremos comentar algo sobre Venezuela, que venimos hablando, y Estados Unidos. Una aparentemente versión de medios internacionales, una charla directa entre Donald Trump y Nicolás Maduro. Bueno, y algo más de política exterior. Y siguiendo en otra línea, agenda de lo que se pueda hacer este finde, teniendo en cuenta que hay pronóstico de lluvia, al menos en la ciudad de La Plata. Después tendría que fijarme en el pronóstico de servicio meteorológico, si es para el resto de la zona o de la provincia. Así que nos estamos como ubicando allí, en este escenario. Para esta hora y media vamos a hacer una introducción más bien corta, y después nos vamos a acomodar después del tema musical que va a poner Laurita Naya, nuestra operadora, y nos vamos a acomodar para arrancar un poco hablando de política y economía argentina. Sean realistas, pidan lo imposible. Política y democracia en Cortinas de Humo. Bien, ahora antes de empezar a charlar, vamos a recordar la forma en que pueden escucharnos, vernos en nuestras redes sociales. Como siempre, pueden escuchar la radio a través de AM 1390, a través de la página de la radio, radiouniversidad.edu.ar. Además, a la radio la encuentran en Twitch como www.twitch.tv/radio U-La Plata, donde pueden escucharnos, vernos y dejarnos comentarios en vivo. Y por último,
pueden encontrar el programa en Facebook como Cortinas Humeantes y a Adolfo lo encuentran en Instagram como Espacial Odyssey, donde solemos hacer vivos de los bloques que vamos haciendo, que después subimos como Reels. Como estamos haciendo en este momento. Hace unos días, siguiendo campañas electorales, particularmente la de Chile, recordé una frase de cabecera que tenemos quienes hacemos periodismo político, prensa institucional, hemos trabajado en campañas electorales. Es una frase de los años 90, de la primera campaña presidencial de Bill Clinton en los Estados Unidos, en la que le gana a George Bush padre. Y la frase famosa que su jefe de campaña había colgado primero en las oficinas y después lo usaron como eslogan, pero primero le había colgado un cartelito de esos en las oficinas. La frase es, abro comillas, dice lo siguiente: es la economía, estúpido. Yo sé que está muy discutido en el ámbito del análisis político y demás, y comunicacional, el papel de la economía. A mí me parece, y no soy la única persona que le parece, que el factor económico fue clave en la victoria de Javier Milei en este 26 de octubre. Un papel central, el miedo a que todo se vaya al diablo. También la esperanza de quienes lo votaron, digamos, en que la situación pueda mejorar. Voy a citar a otro asesor de campaña, un consultor argentino. En este momento no me viene el apellido, pero ya me va a venir, con el cual hice un curso que sí hay que entender que el voto es subjetivo, digamos, no es racional. Esto no es abrir un juicio de valor, esto es hacer una descripción. Entonces, la subjetividad y la cuestión económica, al menos por lo que yo conozco, por lo que he leído, por lo que he estudiado, son centrales en las definiciones políticas. Entonces, acá hubo un resultado electoral y un gobierno que se consolidó también porque le regalan la cancha y está avanzando en medidas. Esas medidas, no llamativamente, son medidas que oficialmente y extraoficialmente está proponiendo el Fondo Monetario Internacional. Una de ellas, y es un pedido del Fondo Monetario Internacional ya desde la época en que se negociaba con la gestión de Alberto Fernández, es la reducción, en la posible desaparición de los subsidios estatales a los servicios. Hay que reconocer que el gobierno de Javier Milei, si bien permitió un aumento de tarifas muy importantes, las tarifas de luz, gas, agua subieron muchísimo más que la inflación promedio en estos casi 2 años. No le dieron un mazazo, golpearon, pero no le dieron un mazazo al esquema de subsidios montado por que ya venía de antes, pero que fue reformado por la gestión económica de Sergio Massa durante el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, ahora aparentemente diríamos una segunda etapa, porque a partir de enero vamos a tener cambios, y a mí me gustaría que Emi le pegue una leída, sí. Y vamos a ir desglosando, porque hay que tratar de entenderlo y punto por punto, porque el esquema es engorroso y la reforma también. Sí. Pero no solo eso, sino que además, ahora lo voy a explicar, pero es intencionalmente dinámico, lo cual hace que vaya a ser más engorroso a lo largo del tiempo. Para darse cuenta, cada consumidora, ¿qué le están cobrando? Porque realmente esto no solo los servicios, pasa también, no solo los servicios, gas, luz, agua, pasa con la telefonía celular, pasa con los servicios de internet, en general pasa con los servicios que las facturas vienen poco claras. Sí, hay que llamar y eso. Bueno, para explicarlo de manera sencilla, antes uno tenía un esquema de segmentación que era el N1, N2, N3.
Ahora simplemente va a haber, según Emilio Apud, ex secretario de Energía de la Nación, no es que van a ser eliminados, sino que van a ser modificados los subsidios y que ahora va a haber quienes reciban el subsidio y quienes no. La aclaración de cuál es la diferencia de quienes reciben subsidios o no se refiere a que en un hogar tiene que llegar, si se llega a lo que ellos consideran en ingresos de 3 canastas básicas, más o menos 3.600.000 pesos mensuales, en palabras de Apud, entonces ya no aplicarán los subsidios, pero además menciona también que esto va a depender de la utilización y además de otros factores que no sea solamente los ingresos, sino también, por ejemplo, citando a Apud, si uno tiene 3 autos, una lancha o más de una casa, por más que tenga un salario básico, igual pierde el subsidio. Es como la manera en la que está tratando de vender esto, ¿no? El tema es que esto, de la misma manera, es bastante vago. Digo, ¿a partir de qué punto se está contemplando esto? Es decir, ¿cuál es la medida? No solo eso, sino que se refiere también al consumo. Se unifica en 300 kilovatios hora para verano e invierno, que son los meses de mayor pico. Para otoño y primavera el tope será de 150 kilovatios. Por encima de esos límites se paga tarifa plena, lo cual implicaría que un usuario debería tener en cuenta la cantidad de kilovatios que está usando para ver si va o no a pagar tarifa plena al final. El subsidio implica una bonificación del 50% del consumo dentro de esos rangos, lo cual en sí mismo también es bastante vago. ¿A qué se refiere? ¿Por dónde viene ese 50%? En gas, el subsidio también va a ser aproximadamente del 50% y se va a aplicar solo entre abril y septiembre. Menciona, por ejemplo, este artículo habla de la clase media, lo que antes entenderíamos como el N3. Si hoy, por ejemplo, está pagando un 44% del valor pleno de la energía, tras el recorte pasarán a pagar alrededor del 60%. Después, Emilia Apud medio que trató de explicar un poco, diciendo si hay un aumento del 50% por la quita del subsidio, ese 50% pesa en un 30% del valor de factura, te van a aumentar un 15% de la factura. Una cuestión importante que también se preguntó mucho y que aclaró fue que los usuarios no van a tener que volver a anotarse en la RACE. Perdón, quiero buscar bien explicar la sigla rápidamente. El registro de acceso a los subsidios energéticos. No va a haber que volver a registrarse, van a quedar los que ya están registrados. Insiste Emilio Apud que siempre va a haber un subsidio porque hay gente que no está en condiciones de pagar una tarifa plena, cual suena medio contradictorio considerando lo que están haciendo. Pero también dice que esto recién arranca, como que el debate por el costo de la energía apenas está comenzando, que se va a continuar, etcétera. En general es todo bastante abierto, bastante vago, los números que se dan son dentro de todo redondos, pero ya se va aclarando que se va a hacer dinámico, que va a ir cambiando conforme el paso. Dice, no va a ser un proceso estático, sino mensual, se van a incorporar o eliminar usuarios que califican para tener subsidios o no, lo cual es, digo, por hablar un poco de estrategias sociológicas, si se quiere, o geopolíticas, es una buena manera de señalar a dedo también a quienes querés o no querés que estén en el subsidio. Voy a agregar algo para clarificar y lo voy a tomar no de la declaración del funcionario, sino de la nota esta de la Nación, que es más clara que lo que explica el funcionario. A ver, la decisión de otorgar subsidios se tomaba por propiedad, etcétera, pero fundamentalmente por nivel de ingreso. Lo primero que se consideraba y que se considera es el nivel de ingreso. Vamos, actualmente, dato duro, actualmente reciben subsidios directos 9,24 millones de usuarios, o sea, 9.240.000 usuarios de electricidad y 5.130.000 usuarios y usuarias de gas por red. Estamos hablando de gas por red, ¿no? Y electricidad. Son hogares con ingresos declarados de hasta 3,5 canastas básicas totales. Canastas básicas totales cuyas siglas C mayúscula, B mayúscula, T mayúscula. Equivalentes a 4.250.000 pesos. O sea, si el grupo familiar tiene de ingresos hasta hoy, si hay un grupo familiar que tiene de ingresos hasta 4 millones y un poquito más de pesos, recibe alguna forma de subsidio. Dentro de estos 9 millones, dentro de estos grupos, hay
6 millones de usuarios de electricidad y 2.890.000 de gas registrado como de ingresos bajos. O sea, ingresos menores a 1.800.000 pesos. El grupo familiar. Que el grupo familiar gana menos de 1.800.000 pesos. Esas personas van a conservar el subsidio. ¿Qué es lo que se hace? Se baja el umbral para acceder al subsidio de 4.250.000 a 3.600.000. Grupo, ¿se entiende? O sea, hay un segmento que lo pierde. Además, van a seguir analizando la situación patrimonial finito de cada usuario y usuaria para ver si tiene, digamos, qué cantidad de propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Después, eso es una. Entonces hay un segmento que lo pierde directamente. El grupo familiar que junta arriba de los 3,5 millones de pesos pierde los subsidios. Al gas de red y a la electricidad. Por otro lado, están las modificaciones que vos decís. Traducido al castellano, teníamos una cantidad de kilowatts y de metros cúbicos de gas subsidiados por mes, dependiendo en general de la época del año, particularmente el gas en invierno. Esa cantidad va a disminuir. Ahí es donde está, creo que el meollo de la cuestión. Que de lo que consumamos vamos a tener menos subsidiado. Obviamente que vos podés bajar tu consumo de luz por hasta un punto. Sí. Tu consumo de electricidad, digo, o de gas, pero hasta un punto. Por un lado. Por otro, a veces esta cosa tan, digamos, que hay que analizar muy finito, que hay que volver a leer y que hay que volver a leer, de la estacionalidad. Entonces, hay que leer esto. Yo ya lo di 2 o 3 veces, y hay que leerlo más despacio, y hay que agarrar la factura y mirar los consumos de todo el año para descular no solo de tus consumos cuántos van a caer en el área no subsidiada, sino en qué época del año. A eso yo digo que, digamos, es engorroso y difícil. La cuestión es que vas a terminar pagando más. Por más que la acomodes, por más que gastes un poco menos de gas, por más que, no sé, si podés comprar una heladera nueva, sí, que gaste menos, digo, porque el objetivo final de esto es que paguemos la tarifa plena. Esto es lo que hay que entender. Porque es lo que están pidiendo tanto el Fondo Monetario Internacional como las empresas. Además, yo tengo que agregar algo. Esto es del año pasado. El gobierno no solo autorizó la suba del pago de gas en pozo y la suba en los costos de distribución y el costo fijo que pagás en la boleta, tanto de electricidad como de gas, sino que además dolarizó las tarifas. Las tarifas de gas y de luz, de electricidad, quiero decir, para ser más propiedad, están desde el año pasado atadas al valor del dólar. Como el dólar hace más de un año y pico, el oficial, que está planchado, flotando entre 1.200, 1.400, 1.500, no hay grandes oscilaciones. Pero esta es información que tenemos que tener. Las tarifas de gas y de electricidad están dolarizadas. Se autorizó a las empresas a subir, digamos, los precios de la energía en origen, en distribución y del cargo fijo. De allí los monumentales aumentos que hubo. Se empezaron a reducir los subsidios y ahora se reducen más.
insisto, el objetivo final de toda esta política es el pago de tarifa plena. De hecho, lo que menciona Emilio Apud es el hecho de que esto supuestamente va a ahorrar 1.000 millones de dólares, pero que todavía se deben 2.000. Fue lo que señaló. De hecho, lo señaló como lo más cercano que haya un supuesto objetivo o razonamiento de por qué se está El haciendo. objetivo, lo que pide el Fondo Monetario Internacional es que se elimine. Ujú. Y el objetivo, estoy hablando de que se eliminen los usuarios, el subsidio a domicilios particulares, también el subsidio a empresas. El objetivo es que se elimine todo. Centralmente, el objetivo del Fondo Monetario Internacional y de los acreedores externos es que buena parte del gasto público se destine a pagar deuda. Ujú. Entonces, también esta gestión, digamos, de un modelo basado en la soja, el litio, el gas y el petróleo, tiene que ver con que son generadores de divisa, no de actividad económica, de divisa, Ujú. de moneda verde, digamos, la que quieran, en el muy corto plazo. Y el Estado argentino necesita divisas para pagar deuda y financiar importaciones. En eso después podemos hablar, porque estamos en 1356, de la otra parte de este esquema, que es el cierre de empresas. Empresas que cierran para importar. Perdón, el cierre de empresas no. Sí, cierran muchas empresas. Muchas pymes cerraron 17.000 empresas en 2 años. Particularmente pymes. Pero las empresas medianas más grandes o grandes se están dedicando a importar. Lo decía Pablo Roca, digamos. El dueño de Techin. Pablo Roca, uno de los hombres más ricos de Argentina. El año pasado se importaron 5.000 heladeras, este año se importaron 80.000. O sea, ya no se fabrica más en Argentina, se importa. Entonces, obrero que trabajaba ensamblando heladera o fabricando heladera, listo, buenas noches, a la calle. Te agarras una aplicación Uber y no sé, si tenés un auto, empezás a... Pero bueno, sabemos, acá hubo un paro de Rapis en La Plata, Sí. porque pasó que se duplicó la cantidad de Rapis que hay en La Plata, digamos, o sea, Ujú. porque la salida esa bueno, me hago un Cabify, un Rappi, cuando somos pocos, pero cuando ya somos cada vez más, Ujú. porque además hay un montón de gente que con los salarios están planchados, no hay capacidad de consumo. Entonces, si tenés un trabajo fijo, salís a hacer una changa, bueno, la changa es Ujú. el Uber, el Cabify. Sí. Bueno, esto está ahí. Vamos a seguir hablando de economía para complementar la otra parte del ajuste y de lo que está pasando con los despidos. Creo que estamos sobre el informativo, no sé qué conviene. Laurita, le pregunto qué conviene. Pasar el tema musical después del informativo, ¿no? Pues ya estamos, entonces vamos cerrando el bloque, vamos dejando aquí nuestra locutora de turno se acomode y así hacemos las cosas prolijas. Y bueno, vamos cerrando esto. Cerrando esto es recién la primera parte, porque queremos dar un poco más de información y esto es todo un esquema. Digamos, yo escuchaba de hacerlo un par de colegas periodistas que decían, bueno, parece que fuera a propósito los despidos, como a propósito políticamente los despidos. Otro colega, brillante colega, digamos, periodista, también platense y muy hincha de Estudiantes, que está en Radio de Cava, que dice, es un presidente que no tiene corazón, es un modelo económico. No se trata de es a propósito, sí, es a propósito porque es un modelo económico. Ujú. Ya estamos, ¿no? Para el informativo. Entonces, bueno, pasamos el tema musical después del informativo y seguimos. Me dijeron que en el reino del revés, 2 y 2 son 3. 2 y 2 son 3. Economía en cortinas de humo.
Antes de volver a hablar un poco de economía, aquí en la transmisión de Instagram apareció uno de mis ex compañeros del entrenamiento de boxeo que dejó un mensaje. No le iba a contestar en ese momento. Me pedía que volviera al entrenamiento de boxeo. Muchachos, estoy en este estadio. Esto es un mensaje particular que se están escuchando mis ex compañeros de boxeo. Estoy haciendo otro trabajo físico en este momento. Después voy a volver, pero en mejor estado del que estaba, porque estos muchachos tienen la mitad de mi edad, así que son unos aviones en entrenamiento de boxeo. Y este señor grande, bueno, para seguir el tren, entonces estoy haciendo trabajo de fuerza y natación. Después, cuando esté en mejores condiciones, volveremos a un deporte mucho más intenso es que el gimnasio y que nadar un rato. Así que ahora pasar este mensaje parroquial para los muchachos de Panther Gym, de la clase de los lunes y los miércoles. Vamos a hablar un poco de resultados de política económica. Vamos a pasar de temas más graciosos a temas más urticantes. Ahí yo le pedí a Emiliano que rastreara alguna nota que estuvimos leyendo. Data que ustedes conocen. Cierre de empresas. Efectivamente. ¿No? Lo que tenemos en principio es que entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 cerraron casi 30 empresas por día, se multiplicaron los despidos en sectores metalúrgicos, textiles y de electrodomésticos, mientras el empleo formal retrocede y crece la inserción laboral precaria. Estoy buscando acá, mira, acá hay un buen gráfico del Centro de Economía Política Argentina. Sí, el CEPA. Sí. Pero somos fuente, hemos entrevistado gente del CEPA. Tenemos el gráfico que muestra, gráfico número 1, evolución de la cantidad de empleadores, periodo de noviembre de 2023 a agosto de 2025. El gráfico muy claro, sube, va bajando. Tiene una parte importante que me gusta, que está bien señalada, que señala en rojo, menos 19.164 empresas. Entonces, claro, uno ve el gráfico y tenemos, 512.000, sube un poquito, se acerca a 515.000 y después empieza 510.000, 505.000, 500.000, pues 195.000, y en este momento, para agosto de 2025, teníamos 493.193. Si se extrapola el ritmo de desaparición de empresas sobre el periodo completo, la dinámica se traduce en casi 30 firmas menos por día y una pérdida diaria de 432 empleos formales desde que Milei ganó el balotaje presidencial. La contracción revela un deterioro sostenido del ecosistema productivo, especialmente de las pymes orientadas al mercado interno. Estoy viendo si... Acá, bien. El Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA utilizó datos de la SIPA, del Sistema Integrado Previsional Argentino, que en agosto el empleo asalariado formal perdió 33.000 puestos respecto del mismo mes de 2024, es decir, en un año. El acumulado entre noviembre de 2023 y agosto de 2024 asciende a 224.000 bajas, con la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires como los territorios más afectados en términos de empleo registrado. Me gusta aparte porque es el artículo que es del medio Letra P, utiliza un par de gráficos más. Por ejemplo, el gráfico 2 del estudio del informe de la CEPA habla de justamente los empleos perdidos y señala que hubo desde noviembre de 2023 a agosto de 2025 menos 276.624 trabajadores registrados. Y en una nota agregada, se suele hablar mucho en números de situaciones así. Quiero que mentalicen más de 270.000 personas que no tienen trabajo. Entonces porque van muchas veces a la forma laboral informal. Ya estuvimos charlando trabajo en negro, trabajo por aplicaciones. Agregando más data y opinión, a mí me llamó mucho la atención y me la guardé y la traigo aquí al estudio, una entrevista que le hicieron a Abel Furlan, que es el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. Se le hizo a Jorge Fontevecchia en su programa. Jorge Fontevecchia es el dueño de Editorial Perfil.
en su programa Modo Fontevecchia. Entonces yo quería, en el programa Modo Fontevecchia, bueno, Abel Furlan, ya dijimos, secretario general de la UOM, fue diputado nacional entre 2015 y 2019, es de Zárate. Y, por ejemplo, digamos, Furlan habló el cierre de Whirlpool. Whirlpool es línea blanca, conocen la marca, ¿no? Línea blanca, digamos, electrodomésticos Whirlpool, Sí. viejísima, creo que es. Todavía vende el día de hoy, sí. Sí, digo, la recuerdo de soy señor grande, de la niñez, de una marca instalada, conocida. Y lo que cuenta Furlan es que la empresa en 2022 invirtió $52 millones en tecnología de punta, o sea, en modernizarse. Ujú. O sea que no está atrasada tecnológicamente, lo que dice es un problema de competitividad y marca dos cuestiones: la apertura indiscriminada de importaciones y la caída del consumo interno. ¿Qué va a hacer la empresa Whirlpool? Va a importar. Ahí Furlan habla de la discusión que hubo sobre Tierra del Fuego, sobre el ensamble de computadoras en Tierra del Fuego durante la gestión de Mauricio Macri con el ministro de Industria, Francisco Cabrera. El argumento era que armarlas en el país era cara. Y ahí dice la empresa Banco, Furlan fue la víctima de esa política de apertura del macrismo. Y lo que dice que a pesar de la apertura, en aquella época y esta, las computadoras en Argentina siguen siendo caras. Lo que se perdieron fueron 4.300 puestos de trabajo. Y se Furlan con la línea blanca. La línea blanca es cocinas, heladeras, licuadoras, etcétera, etcétera. Lo que va a pasar es lo mismo en Rosario, donde está el núcleo de producción de toda la línea blanca. Hay entre 3.500 y 5.000 puestos de trabajo que penden de un hilo por la política de apertura de importaciones. Y ahí Fontevecchia le preguntan sobre lo que dijo en la reunión de la OIA Paolo Roca, en que habló de lavarropas y heladeras. Si yo me acuerdo, casi lo cito de memoria, que hablaba de la importación, yo lo mencioné. No recuerdo el número exacto, pero aproximadamente en 2023 se importaban 8.000 lavarropas y 5.000 heladeras. Ahora se importan 80.000 y 90.000. Y le pregunta que qué sintió al escuchar estas palabras de Roca, del Grupo Techín, los hombres más ricos de Argentina. Y dice que el Grupo Techín es responsable de todo porque maneja la Secretaría de Trabajo. Dice Furlan, hoy el Grupo Techín conduce la Secretaría de Trabajo de la Nación, impidiendo que los salarios se recuperen frente a la inflación. Y después Furlan habla de lo que era en la medida de los años 70 la Unión Obrera Metalúrgica, que tenía 570.000 trabajadores, y en los años 90 quedaron con 60.000. Después eso se recuperó en parte. Después la entrevista sigue y es muy interesante lo que dice Furlan, porque habla de, digamos, le preguntan por qué trabajadores de Whirlpool han votado a Javier Milei. Y ahí dice un par de cosas interesantes, las voy a intentar sintetizar, sobre cómo el salario, dice Furlan, yo agrego y las condiciones de trabajo en la industria y en general ya no son lo que eran. Trabajar en la industria no te permite planificar un futuro. Y
él cuenta que por su generación, digamos, él empezó a trabajar, como obrero metalúrgico, los obreros metalúrgicos ganaban bien, se compró un terrenito, se hizo la casita, se compró un autito y mandó a los hijos a estudiar a la universidad. Hoy ese proyecto es impensable. Entonces, una persona joven no ve futuro en trabajar en la industria. Eso es lo que dice Furlan. Estoy de acuerdo con el análisis. Ujú. Y plantea la necesidad de una política industrial. A esto tengo que agregar yo lo siguiente. El actual secretario de Política Industrial de la República Argentina, del gobierno de Javier Milei, dijo que la mejor política industrial es la que no existe. ¿No me buscas, por favor, el nombre del caballero que dijo eso? Del... Que es consistente, es una declaración consistente en términos ideológicos con las políticas de libre mercado como se han aplicado en la Argentina. Digo, y hay una continuidad, porque yo puedo recordar, no tanto por ser grande, sino por haber leído, que José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de la dictadura cívico-militar, dijo a mediados, digamos, no me acuerdo si en el año 76, 77, 78, ante una pregunta requisitoria periodística, que el mercado iba a decidir si la Argentina producía acero o caramelos. O sea, eso es decir, la política industrial, la mejor política industrial es la que no existe, es lo mismo. ¿Quién lo dijo? Creo que estabas hablando de Julio Cordero, ¿puede ser? Exactamente. Que por cierto fue gerente de la dirección laboral de Techint y vicepresidente del departamento de política. Entonces no tener política industrial es tener una política industrial. La cuestión es, aquí, digamos, Furlan lo recordaba muy bien en la entrevista. Recordaba que no quiero irme muy largo, que la gran pelea entre Estados Unidos y China es sobre la industria y la política industrial. Digamos, la gran hazaña de China, construida sobre el sacrificio de su clase trabajadora, en principio, ¿no?, fue la industrialización. China aprovechó la globalización para industrializarse. China utilizó la movilidad de capitales y el outsourcing, es decir, el tercerizar, el llevar empresas, por ejemplo, empresas a otros países que lo que hicieron las industrias estadounidenses, las grandes empresas estadounidenses se fueron a China, al sudeste asiático, a México, porque tenían mano de obra barata y en ciertas zonas especiales, en China, en la costa, tenían facilidades. Entonces China recibió inversiones, la economía china es estatal en un 50, 60, 70%, pero el 30% privado es muy dinámico. Entonces, mientras China se industrializó con inversiones estadounidenses, la industria estadounidense decayó. Por lo tanto, el nivel de vida de la clase trabajadora estadounidense decayó y China, que tenía a principios de los años 90 todavía entre el 50 y el 60% de su población viviendo en el campo, atravesó el mismo proceso que pasaron todos los países que se industrializaron, incluido la Argentina, con la sustitución de importaciones, se urbanizó. Durante 20 años en China las condiciones de trabajo fueron de casi trabajo esclavo, hasta que hubo una gran expansión económica y empezaron a repartir un poco. Y ahí surgió una especie de más o menos clase media, aumentó el consumo interno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces utilizaron trabajo y capital extranjero, más el que tenían, y trabajo. Leer a Adam Smith, La riqueza de las naciones, el padre de la economía política. Uh-huh. Trabajo, tierra y capital. Sí. Digo, principios básicos de la economía. Que tenemos carreras que enseñan economía, que Ajá. Aquí, abajo. Sí. Directamente abajo de este edificio.
en donde estas cosas se enseñan. Para cualquier persona que sepa economía en serio. Después puede ser presidente de la nación o ministro de Economía de la Argentina en este momento, pero cualquier persona formada en economía de cualquier tendencia seria, sabe esto que yo estoy diciendo. Entonces eso fue lo que hizo China. ¿Cuál fue el error geopolítico de las élites estadounidenses? Pensándose que en los 90, como no tenían rival, porque desapareció la Unión Soviética, era el Imperio Universal. Se comieron el amague. Sí. La lectura geopolítica inteligente fue la de la conducción del Partido Comunista Chino, que dijo, bueno, nos abrimos, modernizamos la sociedad, hacemos un capitalismo de Estado. Esto es opinión mía, ¿no? Pero no hay que ser un genio. No, pero se ve en la y bueno, dinamizaron su economía, se insertaron en la globalización de una manera inteligente, son la segunda potencia mundial. Entonces el trumpismo con su política, digamos, hecha hacha, diría mi abuelo, en otros términos, ¿no? Porque, una frase de mi abuelo diciendo las cosas que se hacían caseramente y torpemente. Hecho hacha, mueble hecho hacha, no como un carpintería, sino, claro. No como lo hace un carpintero, sino con el hacha. Yo estoy diciendo una frase que me vino de mi abuelo. Torpemente, pero en definitiva lo que quiere Donald Trump es tener una política industrial para los Estados Unidos, para recuperar el empleo. Por eso lo vota la clase trabajadora blanca, y ahora la blanca, la afro y la latina. Porque le promete trabajo. Simple, recuperar la industria, digamos. No es el camino para... Yo no soy estadounidense, no sería el camino más inteligente, pero digamos su promesa. Y tiene razón Furlan. La gran disputa es por la industria y por el cambio tecnológico. Por eso China, que hace 30 años empezó fabricando lo que importábamos, con el 1-1, fabricando unos destornilladores que se rompían al tercero que usabas, hoy es líder en inteligencia artificial. Porque además porque se dedicaron a invertir en ciencia, en tecnología, ellos, no es que China y el sudeste asiático trae, ¿cómo es los centros de procesamiento de datos y digamos, que consumen mucha energía? No, ellos desarrollan no solo el hardware, desarrollan el software. Sí. Entonces, China tuvo una política industrial y mucha otra política. Estados Unidos se concentró en el desarrollo del sector servicio y sector tecnológico, pero digamos, abrió una grieta en la sociedad, y mientras la sociedad china se integró, la estadounidense se desintegró. Porque todos estos esquemas productivos, digamos, todas las sociedades, digamos, de estructura productiva primaria son polarizadas. Busquen alguna, salvo que seas un país muy, muy, muy chico, de no más de 3 o 4 millones de habitantes, que puedas vivir de 5 pozos petroleros, etcétera, etcétera, pero cualquier país de más de 10 millones de habitantes, 15, 20, 30, 40, necesita una estructura. Nosotros tenemos casi 50, una estructura productiva diversificada, si no, no tenés con qué corno darle de trabajo a la gente ni nada. Digamos, es sencillo, esto es economía básica. Que es muy larga. Entonces, es una cuestión de modelo económico. Pero no es cuestión más que de mirar los números. Ahora, claro, ustedes miran los números que dice no solo Javier Milei, muchos economistas neoliberales. ¿De dónde los sacan? Porque en realidad, digamos, no... Alemania, que es una potencia industrial, tiene política industrial y tiene política, digamos, que es una economía básicamente de libre mercado, pero el Estado interviene y regula, y ahora tienen un gran problema porque han perdido competitividad respecto de China y Trump los está jodiendo con los aranceles. Pero la economía alemana es una economía altamente productiva. ¿Qué está pasando? Las automotrices alemanas están en un problema, particularmente porque tienen que hacer la reconversión al automóvil eléctrico, y en eso acá lo hemos charlado. Sí, China está lugar. A la vanguardia. Entonces, bueno, estamos quedándonos afuera de esa discusión, como plantea muy bien el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica. Estamos quedándonos afuera de esa
pero no solo intelectualmente. Eso tiene consecuencias sociales, económicas, las tiene y las va a tener. Ujú. Lo marca muy bien, por eso quería citar, digamos, se hizo muy largo el segundo bloque, pero quería citar y lo que plantea Forlán, y yo estoy de acuerdo, lo que plantea es que tenemos que dar una discusión. Dice Forlán, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, yo no soy el dueño de la verdad. Yo creo que esto hay que discutirlo. Digo lo mismo, yo no creo que soy el dueño de la verdad, yo creo que esto hay que discutirlo. Yo tengo discutámoslo. Debe haber gente que es mucho más inteligente que yo, y por ahí que Forlán también, que sabe más, puede tener otro tipo de planteo. Ahora, por este rumbo, esto es pan para hoy y hambre para mañana. Y cerremos acá porque le hice larguísima, porque queríamos explicar esto. Vamos a escuchar un tema, o pegamos dos, porque ya hablamos un montón, y después vamos a hablar algo más de internacional, y vamos cerrando con algo de que se puede hacer divertido el fin de semana. Más guerra que paz en la aldea global. Internacionales en cortinas de humo. Bien, ahora vamos a hablar un ratito sobre internacionales. En este bloque queremos charlar un rato sobre Venezuela y Estados Unidos. Yo había comentado que hubo una charla telefónica, o al menos eso trascendió, ¿no? Entre Trump y... Sí, hubo un reportaje del New York Times que habla de que el presidente Donald Trump habló por teléfono la semana pasada con Nicolás Maduro, el líder de Venezuela. Interesante diferenciación, por cierto, por parte de la redacción del New York Times. Conversaron sobre una posible reunión, dijeron diversas personas con conocimiento del asunto, incluso mientras Estados Unidos sigue con la amenaza de una acción militar contra Venezuela. Sucedió a fines de semana, se habló de un posible encuentro entre los dos en Estados Unidos. Por el momento no hay planes para tal reunión. Todo esto citando personas de manera anónima. La llamada telefónica en la que participó el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, que en el programa hemos hablado varias veces que es quien básicamente maneja la cuestión internacional para Estados Unidos, se hizo días antes de que entrara en vigor una designación del Departamento de Estado de Estados Unidos de Maduro como líder de lo que el gobierno considera una organización terrorista extranjera, el Cartel de los Soles. Estados Unidos ha desplegado una importante presencia militar en el Caribe enfocada en Venezuela. Funcionarios del gobierno han dicho que su objetivo es disuadir el contrabando de drogas, pero también han dejado claro que quieren ver a Maduro fuera del poder, posiblemente por la fuerza. El artículo es más largo, también entra, por ejemplo, habla de New York Times informó en octubre que Maduro había ofrecido a Estados Unidos una participación significativa en los yacimientos petrolíferos del país, además de otras muchas oportunidades para las empresas estadounidenses en un esfuerzo por disuadir la tensión. Un portavoz de la Casa Blanca declinó hacer comentarios sobre la llamada entre Trump y Maduro. El gobierno venezolano no respondió a una solicitud de comentarios, aunque dos personas cercanas al gobierno de Venezuela confirmaron que se había hecho una llamada directa entre los dos dirigentes. No quisieron ser identificadas para no estar autorizadas ahora públicamente. Bueno, y después el artículo entra a más detalles sobre lo que esto implicaría. Voy a hacer un comentarito de lo que... Bueno, vos ahí señalé el artículo que leías. Todo eso es hipotético, son versiones... No, hipotético no, son versiones. Sí. Daría la impresión, yo no me leí los libros de Donald Trump, no me leí la estrategia de la negociación, no voy a mentir, pero no lo leí. Ahora uno lo ve moverse y daría la impresión que está haciendo todo este movimiento de tropas y etcétera para presionar. Digamos, es tensar la cuerda para sacar una negociación. Pues si uno lee cuál puede ser el interés estratégico, estoy pensando en Donald Trump. En la cabeza de Donald Trump no estoy pensando en Marco Rubio, ni en MAGA, ni en etcétera, etcétera, etcétera. Son dos. Uno, que particularmente China, no sé si tanto Rusia, porque andan buenas amigas con Putin. Después podemos hablar de lo que está pasando en Ucrania,
que el petróleo venezolano no fluya para China. 2, que el petróleo venezolano fluya para los Estados Unidos. Ujú. Que el petróleo venezolano no fluya para China es, recordemos que Bessent, el secretario de Comercio de los Estados Unidos, el secretario del Tesoro, no de Comercio, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, cuando le tira el cable salvador a Javier Milei, lo que le pide es como romper relaciones con China. Ujú. Sí, bastante Digamos, precisamente. esto va en el mismo camino, es una jugada geopolítica y comercial. Que China pierda peso en América Latina, que lo recupere Estados Unidos y aparte recuperar el petróleo. Me parece que esa es la jugada. Son lecturas, obviamente, pero por el tipo de manejo pragmático, pensemos lo que pasó con Brasil. Vamos a ver el ejemplo de Brasil. Bolsonaro va preso. Trump hace declaraciones, impone sanciones económicas, reacciona a Brasil, se planta Lula en una posición nacionalista, terminan reuniéndose y firmando un acuerdo. Ujú. Entonces, el tipo particularmente es sumamente pragmático. Daría la impresión de que todos estos movimientos son en función de correr a Venezuela del área de influencia china, de acuerdo a una lectura que pueda estar haciendo Trump. Acá supongo que mejor y más profundo lo va a hacer la gente amiga de Unimundo. En un rato nomás van a estar al aire. De todas maneras, el riesgo de una confrontación armada está, porque hasta cierto punto Trump es imprevisible, porque Sí. nadie pensaba que iba a bombardear Irán, y sin embargo lo hizo. Es como que toma decisiones a veces introspectivas, pero si uno observa, uno no puede decir que no hay lógica. Lo que yo encuentro de lógica en sus movimientos es que el tipo primero pega, hace una acción espectacular, y después mide los resultados y negocia. Eso es lo que uno ve de él. Después lo que puede hacer Marco Rubio, lo que puede hacer Maga, velozmente también hablando de política exterior y política interior, que están vinculadas en cualquier país, más en una potencia como los Estados Unidos. Donald Trump es el fiel de la balanza de distintos grupos. Lo que le demanda el MAGA es menos intervención en el planeta y más ocuparse de los problemas internos. Creo que el programa pasado hablamos de la cuestión de la inflación, Ujú. de cómo está cayendo en las encuestas de Donald Trump, y el MAGA está preocupado. Lo que le estoy diciendo es, bueno, ocupate menos de salvarle la cabeza a Milei y ocupate más de lo que te hace prevalecer en las encuestas y de lo que nosotros prometimos, que es que baje la inflación, digamos, que la comida esté barata, que los alquileres estén baratos, que la ropa esté barata y que la gente tenga trabajo. Ujú. Porque, a ver, porque estamos echando, digamos, extranjeros de piel no blanca, que digamos, como chivo expiatorio, pero la gente se va a cansar, la gente, digamos, esto sirve para un rato. Digamos, el chivo expiatorio sirve para un rato. Es un poco con lo que va a pasar en Chile si gana Kast. El malestar económico, digamos, para hacerla corta, en Chile la plata no alcanza. Los sueldos están muy bajos y hay un gran malestar. Bien, que la capital, digamos, lo que hizo la extrema derecha, como cualquier extrema derecha del mundo, es ante el malestar económico. El problema son los inmigrantes, los diferentes, los delincuentes, los inmigrantes, la política del chivo expiatorio. Bueno, eso era un rato. Después tenés que ponerle plata en el bolsillo a la gente. Ujú. Por eso yo empecé diciendo en una parte del programa la vieja frase de tengo que buscar el nombre, en un segundo busco el nombre, me viene, no quiero decir el nombre en inglés, del consultor de Bill Clinton,
es la economía estúpida. O sea, finalmente son resoluciones de orden económico. La extrema derecha puede avanzar con sus políticas de comunicación, con sus políticas de... Podemos charlar un rato largo, pero si no resuelven la economía en el sentido de mejorar la vida de la gente, no va a funcionar. Ahora, para eso, del otro lado vos tenés que tener una propuesta que le mejore la vida a la gente, en términos concretos. Hablando de... James Carville. ¿Cómo es? James Carville. Sí, era Carville, iba a decir. La campaña, sí, James Bien, la frase de Carville. Traté de la campaña electoral de Bill Clinton, que fue Usted- 3 puntos. Cambio versus más de lo mismo. La economía, estúpido. No olvidar el sistema de salud. Bien, vendrían muy bien, digamos, pues servirían para una Sí. campaña en Argentina. Servirían para una campaña en Argentina. De hecho, yo lo postulo, digamos, si me postulo de jefe de campaña de quien sea candidato, le voy a decir... quien mira, haya escrito el artículo, porque fui directo a Wikipedia a buscarlo, quien haya escrito el artículo de Wikipedia directamente lo cita como, además de una frase muy utilizada, lo llevó a convertirse al presidente de los Estados Unidos, a Bill Clinton. Sí, porque esto es así. Era la campaña que tenía contra Bush, es el tema. Porque el Bush, que era republicano, digamos, bastante más moderado que... Igual ultraconservador, pero al lado de Sí. Donald Trump y de gente que está a la derecha de Trump en el Partido Sí. Republicano hoy, un moderado, había ganado la guerra del Golfo, la primera guerra del Golfo. Estaba en su pico de popularidad. Pero ¿qué pasa? La economía estadounidense no estaba funcionando en los términos estadounidenses, estaba generando empleo y había inflación. Inflación para lo que es ellos, ¿no? Sí, para lo que es ellos. Para lo que son ellos. Sí, sí. Y Bill Clinton gana la primaria, digamos, y bueno, aparte Bill Clinton era un desconocido, era un gobernador, era como... Bill Clinton era como Néstor Kirchner, digamos, el gobernador de un estado remoto Claro. de Arkansas. O sea, creo que Bill era de Arkansas, era el gobernador de un estado irrelevante. Y gana la primaria demócrata. Y empieza a atacar con el tema de la economía, el tema de la salud, con el tema... Le ganó. Sí, Arkansas. El desconocido gobernador de Arkansas le ganó a George Bush, al vencedor de la guerra del Golfo. de la guerra del Golfo. Entonces, bueno, eso, en mi modesta opinión, vos, más de una perspectiva no reaccionaria, ¿no? Tenés que tener respuestas a las cuestiones cruciales de orden económico que vienen vinculadas a las de orden internacional. Y tenés que tener propuestas serias y saber comunicarlas. Y vamos resumiendo, porque ya, digamos, son menos cuarto, digamos, cerramos aquí y vamos a hacer, ya está llegando, acaba de llegar la gente de Unimundo, así que se van a acomodar, nosotros vamos preparando la retirada, vamos a un tema y vamos a hacer algo de agenda para el fin de. Tan indispensable como el pan. Arte. En cortinas de humo. A la Laurita le gusta bailar, puso salsa. Bien, bien, salsa para cambiar la onda. Ya está la gente de Unimundo aquí, tenemos un ratito. Acá me decía Emiliano que las actividades libres están suspendidas, las de las MUNI. Fue bien. Todo lo que es música en las plazas se suspendieron por la lluvia. Ajá.
En el Select, sin embargo, en el Pasaje Gerardo Rocha, en el Cine Select, a las 9 de la noche van a estar dando, es la semana de cine experimental y hay funciones gratuitas y están pasando Org de Fernando Birri en su versión completa de 3 horas. Perfecto. Yo lo que estaba viendo es de lo que puede quedar en pie de eso. Festival de Jazz La Plata. No, eso no es gratuito, pero es Estación Provincial, el 71 y 17. Que ahí, si bien se puede hacer en el playón, si está lloviendo se puede hacer adentro, porque se está desarrollando el 5º Festival de Jazz de La Plata, sí, desde el miércoles. Exactamente. De hecho, ahora es a la tarde, en un ratito, en 17:71, y después ahí tocan Otro Latin, Proyecto Mingucha, Aneque Ñoño, y sé que a partir de la medianoche Casa Unclan es aquí en 5, 63 y 64, es la Jam, es el cierre y es la Jam del Festival de Jazz de La Plata. Lo que es también sí pago en Comunidad Ferroviaria, pago digo con entrada, está el Festival Multiverso, que es, digamos, desde las 19 hasta la madrugada, porque en realidad está, y en realidad arranca a las 7:30 Miedo Puro, que es una banda de rock post-punk, bueno, no sé cómo dirían ellos, porque gente amiga que hemos entrevistado aquí, y Solvaza, Ramiro Sagasti, el Flaco, quien también ha estado en este programa varias veces, solista, Lucy Patané, Mi Amigo Invencible, Brock Carey, Laika Perra Rusa, que banda también de La Plata, importante. Y a partir de la medianoche hay fiestas, distintas fiestas. Está la fiesta pegajosa, que es reggaetón, el sindicato de G, que es cumbia, la del IMIC, que es electrónica, la fiesta intra, que es electrónica, y también hay exposiciones de arte, hay radio abierta por Radio Trinchera, y todo esto en Comunidad Ferroviaria 3526 a partir de las 19 y sigue. Joaquín Merino y María Morgade están en el Pasaje Gerardo Rocha, K56-7 a partir de las 20. Voy a tratar de mezclar. ¿Qué tenemos? 5 minutos más. A las 8:30 de la noche, en Esquina Americana, en 1871, Noche de Compositoras de Folclore. Nela Beltrán, Fermerlo Trío, Mersacha y Fauna Folk. Mira, Pasos a Rabarena y María Torpe están en Pura Vida, de 1978, 8 y 61. Esto es rock, pop. Por ahí andamos, más bien rock pop, que hacen Paz y María. Y a ver, ¿qué más de música? Un poquito de teatro, hablamos de teatro, vamos a hablar un poquito de teatro. Mira, también en Estación Provincial, y a las 4:30 de la tarde, Una Valija, recorrido teatralizado, digamos, es todo sobre la historia del ferrocarril provincial. Y ya más a la noche en Espacio 44, unos pocos globos dorados. Espacio 44 está en 44, 4 y 5. Las Criadas, y a la misma hora, a las 20 horas, en la sala 30, 11:30. Sala 30, 11:30, que está uno entre 40 y 41. Húmedas Historias Platenses en el Galpón de Fierro en 1571. Hay teatro en La Filial. La Filial es un espacio más de danza, de arte, que está en 62 entre 15 y 16, la obra Champán.
jazz, magia y mentalismo. Mira vos, escenario 40 en 40, 18 y 19. Esto es lo que tengo de teatro. Y sí, mira, ¿qué más? Mira, poesía, micrófono abierto de poesía. Olivier Puig, Oficina de Asuntos Poéticos en Compás, 39, 3 y 4. Bueno, ahora en el pasaje también estamos con el pasaje. Muestra Abracadabra, Fernanda Evangelista, Juan Jalil, Soledad La Gruta, en el pasaje, bueno, 56 y 7 a las 19. Y hay otra muestra colectiva, Habitarte, del grupo Artistas con Pasión, 52 artistas de Argentina y Uruguay, en el pasaje de Aldo Rocha también. Y 14:57, ya es hora de irnos, ¿no? Entonces le tenemos que agradecer a Joaquín Rocha en la musicalización, acá Millano ya lo conocen, Laura Naya en la operación técnica, Sandra Lechea va a leer ahora la música, es nuestra locutora de turno. Y bueno, como tenemos un último tema que va a poner Laurita, nos despedimos hasta la semana que viene y le vamos dejando el estudio a la gente de Unimundo.